Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están hoy? Espero que súper bien, con mucha energía y listos para sumergirnos en un nuevo tema que, les aseguro, les va a dejar con la boca abierta. Si son nuevos por aquí, un saludo enorme. Y si ya son parte de la familia, gracias por estar siempre. Hoy en este vídeo vamos a hablar de algo que ha generado muchísima expectación y que, sinceramente, a mí también me tiene enganchada. Vamos a analizar a fondo con todo lujo de detalles la propuesta de Halil Ibrahim a Esla. Sí, esa propuesta que por lo que hemos visto en el avance promete ser, bueno, digamos que intensa, dramática, y que seguramente marcará un antes y un después en la historia. Ya saben, estoy hablando de la serie que nos tiene a todos pegados a la pantalla, esa serie turca que nos roba el corazón cada semana, y que se llama, ya saben cuál. Así que agarren sus palomitas, preparen sus pañuelos, y acompáñenme a desmenuzar esta situación que, de antemano, pinta explosiva. Prometo no soltar spoilers importantes, pero sí vamos a analizar lo que se ve en los avances, las posibles reacciones, y las consecuencias que esta propuesta podría tener. Y por supuesto vamos a especular un poco porque ¿quién no adora un buen debate sobre series? Pero antes de empezar, y como siempre, un recordatorio rápido. Si aún no están suscritos a mi canal, ¿qué esperan? Suscríbanse. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos, porque aquí, cada semana, desmenuzamos las series más populares, analizamos los personajes, comentamos los giros inesperados y por supuesto nos reímos un montón. Así que ya saben, suscríbanse, es totalmente gratis, y así nos mantenemos en contacto. Bueno, ahora sí. Entremos en materia. La propuesta de Halil Ibrahim a Esla. ¿Qué podemos esperar? Los avances nos han dado algunas pistas, y la verdad es que son más que suficientes para que nuestra imaginación vuele. Hemos visto escenas de tensión, miradas que lo dicen todo, y un ambiente que definitivamente anticipa una respuesta crucial. Recordemos por un momento la relación entre Halil Ibrahim y Esla hasta ahora. Han pasado por tantas cosas. Han tenido momentos de felicidad, de amor, pero también de dolor, de incomprensión, de dudas. Han luchado contra viento y marea para estar juntos, pero la vida les ha puesto pruebas durísimas. Cada obstáculo que superan parece traer consigo un nuevo desafío, una nueva dificultad. Y en el centro de todo está este amor que los une, un amor que es fuerte, pero también frágil, un amor que necesita cuidados constantes. La propuesta, entonces, no es simplemente una pregunta. Es mucho más que eso. Es el resumen de todo lo que han vivido, de todo lo que han superado, y de todo lo que esperan para el futuro. Es una declaración de intenciones, una promesa, y a la vez, un acto de vulnerabilidad. Halil Ibrahim, en este momento, se juega mucho. Se juega su felicidad, se juega la posibilidad de un futuro con la mujer que ama. Y Esla, por su parte, se enfrenta a una decisión que cambiará, para siempre, el rumbo de su vida. Para comprender la magnitud de esta propuesta, debemos retroceder en el tiempo y analizar la evolución de la relación entre Halil Ibrahim y Esla. Desde el primer encuentro, la conexión entre ellos fue innegable. La química, la atracción y la complicidad eran palpables. Sin embargo, las circunstancias de la vida, las presiones familiares y las diferencias culturales, siempre han sido un obstáculo. El destino, en muchas ocasiones, ha jugado en su contra, separándolos y haciéndoles dudar. El amor entre ellos floreció en medio de la adversidad, convirtiéndose en un faro en medio de la tormenta. Cada momento compartido, cada gesto de cariño, cada palabra sincera, cimentaron una relación que, con el tiempo, se volvió inquebrantable. Han superado infinidad de pruebas, han llorado juntos, se han apoyado mutuamente y han demostrado una y otra vez que su amor es más fuerte que cualquier adversidad. Pero la vida, como sabemos, no es un camino de rosas. Siempre aparecen nuevos desafíos, nuevas pruebas que ponen a prueba la fortaleza de la relación. Y es precisamente en este punto, en medio de esta vorágine de emociones, donde surge la propuesta de matrimonio. Un gesto que en apariencia podría parecer un final feliz, pero que en realidad es solo el comienzo de una nueva etapa, llena de incertidumbres y retos. ¿Qué es lo que podría estar en juego en esta propuesta? Bueno, hay varios factores importantes. Primero está la presión familiar. Ya sabemos que las familias en esta serie tienen un papel muy importante. Los padres, los hermanos, los primos, todos tienen una opinión, y a veces esas opiniones pueden ser muy influyentes.
¿Cómo reaccionará la familia de Esla a la propuesta? ¿Aceptarán a Halil Ibrahim? ¿Le pondrán trabas? Todo esto es crucial. La familia de Esla, especialmente sus padres y hermanos, siempre han sido un factor determinante en su vida. Han ejercido una influencia considerable en sus decisiones, y sus opiniones siempre han tenido un gran peso. En este contexto, la aceptación de la propuesta de matrimonio por parte de la familia es fundamental. ¿Estarán de acuerdo con la elección de Esla? ¿Considerarán que Halil Ibrahim es un buen partido para ella? ¿O se opondrán a esta unión, poniendo trabas y obstáculos en el camino? La respuesta de la familia de Esla podría ser un factor decisivo en la decisión final de Esla. Si la familia apoya la unión, Esla se sentirá más segura y confiada. Si por el contrario la familia se opone, Esla podría dudar, sentirse presionada y, finalmente, rechazar la propuesta. Segundo está el contexto social. Recordemos que esta serie a menudo aborda temas sociales importantes, como las costumbres, las tradiciones, y las expectativas que la sociedad tiene sobre las mujeres. ¿Cómo encaja la propuesta de Halil Ibrahim en este contexto? ¿Es una propuesta aceptable? ¿O generará controversia? ¿Cómo influirá la opinión pública en la decisión de Esla? La serie a menudo refleja las realidades sociales y culturales de la sociedad turca. Las costumbres, las tradiciones y las expectativas sociales juegan un papel importante en la vida de los personajes. En este caso, la propuesta de matrimonio se inserta en este contexto social, y su aceptación o rechazo podría tener importantes consecuencias. ¿Cómo será vista esta unión por la comunidad? ¿Se aceptará a Halil Ibrahim como un miembro más de la familia? ¿O se le tratará con desconfianza y recelo? La opinión pública en este caso podría ser un factor determinante. Si la comunidad acepta la unión, Esla se sentirá más cómoda y segura. Si por el contrario la comunidad se opone, Esla podría sentirse aislada, incomprendida y presionada. Tercero y tal vez lo más importante está la propia Esla. ¿Qué siente ella por Halil Ibrahim? ¿Está segura de sus sentimientos? ¿Está preparada para dar el paso? Ya hemos visto a Esla pasar por momentos de duda, de inseguridad. El dolor del pasado, las heridas emocionales, todavía están ahí. ¿Cómo le afectarán a la hora de tomar esta decisión? La propia Esla es el elemento clave de esta ecuación. Sus sentimientos, sus dudas, sus miedos y sus anhelos son los que, finalmente, determinarán el rumbo de su vida. ¿Está realmente enamorada de Halil Ibrahim? ¿Está segura de que quiere pasar el resto de su vida con él? ¿Está preparada para enfrentar los desafíos que implica el matrimonio? Esla ha pasado por momentos de gran dolor y sufrimiento. Las heridas del pasado, las decepciones amorosas y las presiones sociales han dejado huella en su corazón. Estas heridas podrían influir en su decisión. Podría dudar, tener miedo y sentirse insegura. O por el contrario podría aferrarse al amor de Halil Ibrahim, sintiendo que es la oportunidad de ser feliz y de construir un futuro mejor. En los avances hemos visto a Esla con una expresión seria, pensativa. Se la ve dubitativa, como si estuviera analizando la situación, sopesando pros y contras. No podemos saberlo con certeza, pero la intuición nos dice que la respuesta no será fácil, que le llevará tiempo procesar todo lo que está sintiendo. La expresión de Esla en los avances es un reflejo de la complejidad de sus sentimientos. Sus ojos reflejan dudas, incertidumbres y al mismo tiempo, una esperanza. Es evidente que está analizando la situación, sopesando los pros y los contras, y tratando de tomar la decisión correcta. ¿Qué está pasando por su mente? Está recordando los momentos felices que ha vivido con Halil Ibrahim. Está pensando en los desafíos que implica el matrimonio. Está escuchando la voz de su corazón, o se está dejando influenciar por las presiones sociales y familiares. No podemos saberlo con certeza, pero la intuición nos dice que la respuesta no será fácil. Le llevará tiempo procesar todo lo que está sintiendo, y necesita reflexionar antes de tomar una decisión definitiva. ¿Y qué hay de Halil Ibrahim? ¿Qué espera él de esta propuesta? ¿Está preparado para cualquier respuesta? ¿O se sentirá devastado si Esla dice que no? Hemos visto en él una mezcla de esperanza y nerviosismo. Está visiblemente emocionado, pero también preocupado. Sabe que se juega mucho y eso lo hace vulnerable. Halil Ibrahim, en este momento, se encuentra en una encrucijada.
Ha tomado la decisión de proponerle matrimonio a Esla, y ahora espera con ansia su respuesta. Sabe que se juega mucho su felicidad, su futuro y la posibilidad de construir una vida con la mujer que ama. En los avances hemos visto en él una mezcla de esperanza y nerviosismo. Está visiblemente emocionado, pero también preocupado. Sus ojos reflejan amor, anhelo y al mismo tiempo miedo. Miedo al rechazo, a la decepción, y a perder la oportunidad de ser feliz. ¿Qué espera él de esta propuesta? Espera que Esla acepte, que le dé una oportunidad, y que juntos puedan construir un futuro lleno de amor, felicidad y prosperidad. ¿Está preparado para cualquier respuesta? Tal vez no, pero sabe que debe aceptar la decisión de Esla, sea cual sea. Ahora bien, ¿qué opciones tiene Esla? La primera, por supuesto, es decir que sí. Aceptar la propuesta, dar el paso, y empezar una nueva etapa en su vida junto a Halil Ibrahim. Esta opción, aunque parece la más deseada, no está exenta de desafíos. Implicaría enfrentarse a la oposición familiar, a la presión social, y a las propias inseguridades. Pero también significaría la felicidad, el amor, y la posibilidad de construir un futuro juntos. Decir que sí es la opción más deseada, pero también la más arriesgada. Esla tendría que enfrentarse a la oposición familiar, a la presión social y a sus propias inseguridades. Sin embargo, esta decisión podría ser el inicio de una nueva etapa, llena de amor, felicidad y prosperidad. ¿Qué implicaciones tendría esta decisión? Esla tendría que aceptar la responsabilidad de un matrimonio, asumir el compromiso de cuidar y amar a Halil Ibrahim, y construir un hogar y una familia. Tendría que aprender a convivir con las diferencias, a superar los obstáculos, y a fortalecer la relación. La segunda opción es decir que no. Rechazar la propuesta por el momento o tal vez para siempre. Esta decisión, aunque dolorosa, podría ser la más sensata para ella, especialmente si aún no está segura de sus sentimientos. Rechazar la propuesta podría significar que necesita más tiempo para reflexionar, para sanar, para prepararse para un compromiso tan importante. Pero también podría significar renunciar a una oportunidad única de ser feliz. Decir que no es la opción más dolorosa, pero podría ser la más sensata. Si Esla no está segura de sus sentimientos, si necesita más tiempo para reflexionar o si no está preparada para el matrimonio, rechazar la propuesta podría ser la mejor opción. ¿Qué implicaciones tendría esta decisión? Esla tendría que afrontar el dolor del rechazo, la decepción de Halil Ibrahim, y las presiones sociales. Tendría que aceptar la soledad, la incertidumbre y la posibilidad de perder la oportunidad de ser feliz. La tercera opción, que también es muy probable, es dejar la puerta abierta. No dar una respuesta definitiva, sino pedir tiempo, pedir espacio, para tomar una decisión informada. Esta opción le daría a Esla la oportunidad de reflexionar, de hablar con sus seres queridos, y de aclarar sus sentimientos. También le daría a Halil Ibrahim la oportunidad de entender la situación, de apoyarla, y de demostrarle que está dispuesto a esperar. Dejar la puerta abierta es la opción más prudente y probablemente la más probable. Esla necesita tiempo para reflexionar, para hablar con sus seres queridos, y para aclarar sus sentimientos. Esta opción le da la oportunidad de tomar una decisión informada, sin presiones ni prisas. ¿Qué implicaciones tendría esta decisión? Esla tendría que explicarle a Halil Ibrahim las razones por las que necesita tiempo, y tendría que pedirle que sea paciente y comprensivo. Halil Ibrahim, por su parte, tendría que respetar la decisión de Esla, y demostrarle que está dispuesto a esperar el tiempo que sea necesario. En definitiva, la propuesta de Halil Ibrahim a Esla es mucho más que una simple petición de matrimonio. Es el resumen de una historia de amor llena de altibajos, de momentos inolvidables y de desafíos constantes. Es una prueba de fuego, una encrucijada que cambiará para siempre el destino de los personajes. Y como espectadores, no podemos hacer más que esperar con ansias la respuesta de Esla, y prepararnos para las consecuencias que ésta traerá. Esta propuesta es un momento crucial en la historia de amor entre Halil Ibrahim y Esla. La decisión de Esla cambiará para siempre el rumbo de sus vidas, y marcará el inicio de una nueva etapa llena de incertidumbres y desafíos. ¿Qué pasará después? ¿Aceptará Esla la propuesta? ¿Rechazará a Halil Ibrahim? ¿O decidirá tomarse un tiempo para reflexionar? La respuesta a estas preguntas determinará el futuro de la pareja, y nos mantendrá pegados a la pantalla semana tras semana. Y llegamos al final de este vídeo.
Hemos analizado juntos la propuesta de Halil Ibrahim a Eslah, especulado sobre las posibles reacciones, y reflexionado sobre las implicaciones de esta situación. Espero que les haya gustado este análisis, que se hayan divertido, y que estén tan emocionados como yo por ver el desenlace. Quiero agradecerles a todos por estar aquí, por acompañarme en este viaje por el mundo de las series turcas. Sus comentarios, sus likes y sus suscripciones me motivan mucho a seguir creando contenido de calidad. Ahora, como siempre, los invito a dejar sus comentarios. ¿Qué opinan ustedes sobre la propuesta de Halil Ibrahim? ¿Qué creen que responderá Eslah? ¿Qué esperan del futuro de esta pareja? Cuéntenme todo. Quiero leer sus teorías, sus predicciones y sus opiniones. Y por supuesto, no se olviden de darle un gran like a este vídeo, de compartirlo con sus amigos y familia. Y de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Ya saben, es totalmente gratis y así nos mantenemos en contacto. Muchas gracias por ver. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.